El día de hoy vamos a resolver este problema utilizando el método del polígono y la herramienta GeoGebra. Para ello, vamos a seguir una serie de pasos que nos ayudarán a llegar al resultado final. En este caso, como podemos observar, tenemos un gráfico con vectores, sus magnitudes y ángulos que nos van a servir para determinar cuál es el ángulo propiamente del vector. El primer paso es escribir los vectores en coordenadas polares, es decir, aquí en la gráfica identificamos cuántos vectores hay. Tenemos este vector A, tenemos el vector B, tenemos el vector C, tenemos el vector D, tenemos el vector E, tenemos el vector F y tenemos el vector G. Entonces cada uno de estos vectores los escribimos en coordenadas polares. Es decir, el vector A, como está sobre el eje X, su ángulo es 0 grados. 22, recordemos que en coordenadas polares necesitamos la magnitud y el ángulo medido desde el eje X positivo. Para el segundo vector B, el ángulo mide 50 grados desde el eje X positivo, por lo tanto 25 de magnitud, 50 grados de ángulo. Para el siguiente vector, que es el vector C, tenemos este ángulo. Como está sobre el eje Y, el cuadrante mide 90 grados, por ende son 15 de magnitud y 90 grados de ángulo. Para el siguiente vector, que es el vector D, podemos observar que todo este ángulo medido desde el eje X positivo va a resultar de sumar estos 60 grados más los 90 del primer cuadrante, y esto da un resultado de 150 grados con 33 de magnitud. Para el siguiente vector L, vemos que está sobre el eje X pero negativo, y todo este ángulo desde el eje X positivo será de 180 grados. El vector F, para el vector F, si buscamos el ángulo medido desde el eje X positivo, sería este ángulo de aquí, resultaría de sumar 180 más 70 grados, dando un total de 250 grados. Y por último, el vector G, que está sobre el eje Y negativo, y todo medido desde el eje X positivo, sería un ángulo de 270 grados. Una vez que tenemos los vectores en coordenadas polares, vamos al paso 2, que es convertir los vectores polares a rectangulares, y para ello vamos a utilizar la herramienta de GeoGebra. Y obviamente, aparte de utilizar GeoGebra, es decir, no vamos a hacer cálculos a mano, vamos a hacer todos los cálculos en GeoGebra, y vamos a ayudarnos de estas fórmulas de transformación. Entonces, un detalle que explicar. El componente en X lo determinábamos con la magnitud y el coseno del ángulo. El componente en Y lo determinamos con la magnitud y el seno del ángulo. Y como aquí vamos a sacar dos números, lo que yo voy a hacer es agruparlos en una coordenada. Es decir, yo en el GeoGebra voy a ingresar una coordenada, la cual en el AX voy a escribir esta fórmula, voy a separar con una coma, en el GeoGebra se separa con coma, y aquí en el AY voy a introducir esta fórmula con cada uno de los vectores. Entonces vamos a ir haciendo de cada uno para luego pasar al paso número 3, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro GeoGebra y también tenemos aquí los datos para ingresar. Recordemos que en el GeoGebra nosotros tenemos toda esta interfaz. La interfaz de GeoGebra tiene la gráfica, es decir, el plano cartesiano, y tiene aquí las entradas para nosotros poder aquí ingresar todos nuestros valores. Cabe recalcar que en el GeoGebra no solo puedo ingresar valores, también puedo hacer cálculos dentro de estas entradas y utilizar todas estas raíces, potencias, etcétera, ¿sí? Entonces, como habíamos visto, yo voy a ingresar como una coordenada, es decir, yo voy a escribir la coordenada del vector y le voy a poner su nombre, es decir, al vector A le voy a poner la letra A, al vector B la letra B, y así sucesivamente. Y ya voy a ir escribiendo estas fórmulas directo dentro de la coordenada, así que atención en esta parte que es súper importante. Vamos a hacer la transformación directa. El vector A
tiene 22 de magnitud y 0 de ángulo. Entonces escribimos A es igual y abrimos el paréntesis es de la coordenada. Y acuérdense, para el X era la magnitud por el coseno del ángulo, en este caso el ángulo es 0, ¿no? Separamos con una coma, ojo, después del paréntesis del coseno. Coma, 22 por el seno sin de 0 grados. Le damos Enter y si se fijan, quedó como resultado 22,0. ¿Qué quiere decir? Que el 22 es la coordenada de A. Y si nosotros aquí alejamos, tenemos el vector A, es decir, el punto del vector A, que luego ya lo vamos a dibujar justo aquí en este punto sobre el eje. Entonces hay que hacer lo mismo para todos los vectores, es decir, al B, al C, al D, al E, al F y al G, hay que hacerles exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento para el B. Ahora sí, 25 por el coseno de 50, 25 por el seno de 50. Le damos Enter y sale ya el resultado como una coordenada, 16,07 en X, 19,15 en... Vamos con el C. El C sería 15 de magnitud y 90 grados. Aquí, 15 de magnitud y 90 grados de ángulo. Me da 0 en X, 15 en Y. Para el vector D, o punto D, hacemos lo mismo, pero ahora 33 de magnitud y 150 de ángulo. 33 de magnitud, 150 de ángulo. Y me sale en X menos 28,58 y 16,5. Para el E hacemos exactamente igual, pero la magnitud, ojo, es 18 y el ángulo es 180. Acá también 18 por la magnitud que es 180. Me da menos 18,0. Ya nos faltan solo 2 puntos más. Sería F 20 por el coseno de 250 y acá 20 por el seno de 250. Me sale la coordenada, menos 6,84, menos 18,79 y por último el G, que sería 28 de magnitud por el coseno de 270 y 28 acá de magnitud por el seno de 270. 0, menos 20. Y tenemos ya listos nuestros vectores, todos los puntos, ¿sí? Aquí yo podría recrear esta misma gráfica que tenemos aquí a la derecha, uniendo desde el origen hasta cada punto que he graficado, ¿no? Pero eso no es lo que nos pide resolver por el método del polígono. Entonces, vamos a revisar cuál es el tercer paso. El paso 2 era transformar en rectangulares. Ahora el paso 3. El paso 3 nos dice que una vez que se tenga todas las coordenadas, hay que ir construyendo el polígono. ¿Y cómo construimos el polígono? Hay que sumar un vector a continuación del otro. Es decir, primero sumamos A con B. Es decir, yo aquí ya tengo grabado, en el GeoGebra se van guardando como letras, ¿no? El resultado de A es este de aquí, el resultado de B es este de aquí y así sucesivamente. Ya se graban esos resultados. Es decir, cada letra se le está asignando un resultado. Y una vez que se sume primero A con B, el resultado de la suma se va a sumar con el siguiente que es con C, y así sucesivamente hasta que vayamos sumando uno tras otro. Hay que ir dibujando los vectores, ya. Eso nos dice en el paso 3. Entonces, lo primero que yo voy a hacer para sumar, ahora sí ya le hice grande esto. Lo primero que voy a hacer para sumar es ocultarlos a los puntos, a excepción del punto A. ¿Sí? Entonces, voy a ir dibujando los vectores. Aquí tenemos la herramienta en el tercer cuadrito, herramienta vector. Y grafico un vector desde el origen hasta el punto A. Ese es el primer vector. Entonces, para el siguiente punto, me decía que yo aquí tengo que en la entrada sumar A más B, A más B.
Voy a sumar el vector A más el vector B. Y si se fijan, le asignó en el GeoGebra una letra, que es la letra I, y graficó ese punto I, que es la suma de A más B. Entonces, yo voy graficando los vectores, ¿no? Desde A hasta I. ¿Qué me decía el paso 3? El paso 3 me decía que a la suma de A más B le sume el siguiente vector, es decir, la suma de A más B, ojo, es este vector I de aquí, que el GeoGebra solito le puso pues el nombre I, ¿no? Entonces, a ese resultado, a esa I, yo le voy a sumar el vector C, que es el siguiente, de esta forma. Aquí en la entrada hacemos todo. Entonces, I más C. O otra forma de hacerlo sería poner A más B más C, que me va a dar el siguiente punto, ¿sí? Entonces, A más B más C, ojo, ya sumé A más B, pero ahora le sumo C, y me da el siguiente punto que el GeoGebra le asignó como J. Voy tres vectores, ¿no? Voy sumando tres vectores, el A más el B más el C. Ahora, ¿cuál me toca? El A más el B más el C y más el D. Y si se fijan, grafica el siguiente punto. Entonces, me decía el paso 3 que vaya yo graficar. Al resultado de la suma de los vectores anteriores, le sumo el siguiente. Ahora ya sumé A más B más C más D. Voy a sumar el siguiente. Pues A más B más C más D. Y ahora toca el vector E. Y si se fijan, se grafica. Se va graficando solo en el GeoGebra, ya me va dando el resultado. Yo lo que estoy haciendo es ir uniendo mediante vectores. Recuerden, el método del polígono es o consiste en dibujar un vector a continuación del otro. Ya sumé hasta la letra E, ahora me toca sumar A más B más C más D más C más F. Sumo ese vector. Y por último, sumo A más B más C más D más C más F y más G, que es el último vector. Dibujo el vector. Y si se fijan, ya está casi completo el polígono. Está casi completo el polígono. Porque ya no tengo más vectores que dibujar. Entonces voy al paso 4. El paso 4, ¿qué me dice? Determinar el vector suma o resultante uniendo el punto inicial con el punto final y comparar con el método analítico. ¿Ya? Entonces nosotros en nuestro cuaderno ya tenemos la suma de los vectores. Ahora vamos a comparar este resultado que nosotros el vector suma o resultante con el que tenemos con nuestro cuaderno. Unimos el punto inicial, que es este punto H, ¿no? Desde aquí empezamos todo. ¿Cuál es el punto final? El N. Uno el punto inicial con el punto final, y este vector E lo vamos a cambiar de color y también le vamos a poner entonces este vector de aquí, pongámosle vector suma o resultante, o pongámosle solo vector resultante. Entonces este vector de aquí, el vector de rojo, es el vector resultante. Y nosotros podemos aquí identificar cuánto es en X y cuánto es en Y. El vector resultante me dice que en X tiene menos 15,35 y en Y tiene 3,86. Es decir, que este vector E quedaría menos 15,35y más 3,86. Y así yo puedo realizar el método del polígono con cualquier vector. Es decir, voy sumando primero A más B, luego más el siguiente, y así sucesivamente hasta los vectores que yo tenga. Y al final uno el punto inicial con el punto final. Luego comparo este resultado que obtuve con el resultado del método analítico que se realizó en el cuaderno. Y ese es el procedimiento para realizar el método del polígono en GeoGebra y poder apoyarnos de esta herramienta que, aparte de ser muy práctica, nos ayuda para poder comprobar los resultados que hacemos a mano.